Ahora sí. A ver. Bien, César, lo que estaba diciendo al inicio era que la idea es hoy hablar sobre fiscalización pesquera. Eh, el sábado hablaría sobre temas netamente de contaminación marina, ¿no? Y claro, también como que las vías legales para proteger el medio marino. Y luego el día martes invitar o a Fabio Castañino o a Yuri Hocker, que son dos biólogos marinos, para que nos hablen sobre cómo funcionan los ecosistemas marinos, del lado técnico, de tal manera que sea algo integral. Y el día jueves hablaríamos sobre delitos pesqueros y un poco también de tráfico de fauna marina. Bien, entonces vamos dándole, estamos contra el tiempo. Voy a tratar de ser lo más rápido posible y bastante puntual. Bien, el derecho administrativo, eh, de hecho, cumple dos tareas, ¿no? En la vida de los particulares, o interviene en la actividad de los particulares mediante dos técnicas, ¿no? Una mediante la regulación, mediante la aprobación de normas regulando nuestras actividades, ¿no? Y la otra mediante el control, fiscalizando justamente aquellas normas que el Estado aprobó. En el, ¿hace cuánto? 4 años aproximadamente. Hace 4 años aproximadamente se modificó, bueno, se dieron importantes modificaciones al texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿no? Eh, y claro, antes la Ley de Procedimiento Administrativo General era una norma que tendía a ser aplicada de manera supletoria, ¿no? Tenía preeminencia, de hecho, las leyes especiales frente a la ley general, ¿no? Sin embargo, con estas últimas modificaciones a la LPAG, eh, hoy en día eso ha variado, ¿no? Y más bien, la Ley General de Procedimiento Administrativo General tiene mayor primacía frente a las normas o a las leyes especiales, ¿no? Como por ejemplo, las leyes especiales son la Ley General del Ambiente, Ley General de Pesca, etcétera. Bien, es importante tenerlo en cuenta porque, de hecho, la Ley de Procedimiento Administrativo General actual tiene, o gracias a esas modificaciones que se dieron hace unos años, se introdujo un acápite importante relativo a la potestad de fiscalización administrativa, ¿no? Entonces, la idea es que todas las entidades adecúen esas exigencias mínimas que tiene la Ley de Procedimiento Administrativo General. Sin embargo, hay algunas que no lo hacen, especialmente en el sector pesquero. Desde luego, existe la necesidad de adecuar todos estos procedimientos especiales a las disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Bien, eh, al igual como las municipalidades y los gobiernos regionales, ¿no? En materia pesquera, tanto el Ministerio de la Producción como los gobiernos regionales tienen la condición de entidades de fiscalización ambiental, ¿no? También conocida como EFAS. Una entidad de fiscalización ambiental básicamente es toda aquella entidad que tiene atribuida la potestad de realizar acciones de monitoreo, de fiscalización o de imposición de sanciones en materia ambiental, ¿no? De hecho, hay EFAS, ¿no? Que
O sea, hay EFAs que tienen estas tres potestades, estas tres competencias: evaluación, fiscalización y sanción. Sin embargo, hay algunas que solamente tienen alguna de estas y basta ello para que sean consideradas EFAs. Por ejemplo, la Autoridad Portuaria Nacional, ¿no? Tiene la potestad de ejercer funciones de supervisión en materia ambiental a las infraestructuras portuarias. Sin embargo, no tienen potestad sancionadora, ¿no? Entonces, lo único que pueden hacer es levantar sus actas de supervisión y estas ser remitidas a la Dirección de Asuntos Ambientales del Ministerio de Transportes, ¿no? La cual sí es la que tiene potestad sancionadora sobre la materia. Pues bien, en materia pesquera tenemos dos entidades de fiscalización ambiental: una que son los gobiernos regionales, que son las direcciones regionales de la producción, que fiscalizan la pesca artesanal, y otra que es el Ministerio de la Producción, que fiscaliza la pesca en mayor escala, ¿no? Y ahora bien, suele pensarse que la fiscalización ambiental solamente es aquella potestad orientada a verificar si es que se cumple con la protección de los componentes ambientales, es decir, temas vinculados a calidad de agua, calidad del suelo, calidad del aire, ¿no? Pero la fiscalización ambiental en realidad es más amplia, ¿no? También involucra garantizar no solamente la calidad ambiental, sino también asegurar que los recursos naturales sean aprovechados de manera sostenible, ¿no? Entonces, justamente es por esa razón que las DIREPROS, ¿no? Las DREM, todas estas son EFAs, o CERFOR o SINFOR, ¿no? Todas estas tienen como función, básicamente, garantizar que la actividad económica se realice de manera sostenible o que los recursos naturales sean aprovechados de manera sostenible. Por ejemplo, CERFOR o SINFOR, ¿qué busca? Básicamente, asegurar el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y los recursos de la fauna silvestre, ¿no? En materia pesquera pasa lo mismo. ¿Qué busca la DIREPRO? Las DIREPROS, la Dirección Regional de la Producción, y el Ministerio de la Producción con su fiscalización. Básicamente, asegurar que el aprovechamiento de recursos hidrobiológicos se desarrolle de manera sostenible. Básicamente eso. ¿Y ahí hay componentes ambientales netamente? No, no hay ninguno, ¿no? O sea, ¿y qué es lo que verifica el gobierno regional cuando fiscaliza para asegurar que se aproveche sostenidamente los recursos hidrobiológicos? Básicamente, lo que ya les hablé en la sesión pasada, ¿no? Las herramientas de manejo pesquero. Fiscaliza que se cumplan las vedas, las tallas mínimas, los reglamentos pesqueros, entre otros, ¿no? Todo esto, justamente, lo que permite es asegurar eso, asegurar la sostenibilidad de las pesquerías, básicamente eso. Que mañana más tarde no nos quedemos con recursos hidrobiológicos que están extintas, ¿no? Así que eh, cuando se hable de fiscalización ambiental, no solamente estamos hablando de componentes ambientales, sino también de recursos naturales, bien, sujetos a aprovechamiento, ¿no? Y esto lo digo porque siempre cuando se supervisa, imagino cuando la EFA supervisa una EFA, suele apuntar a netamente los aspectos ambientales. No imaginemos en materia pesquera. A ver, diré, pero dime los componentes ambientales que supervisas. Entonces le dirá, yo la verdad no superviso con nada de componentes ambientales, ¿no? A lo mucho veré si es que se disponen adecuadamente los residuos, pero de ahí no hay más. Por lo menos cuando se trata de actividades de extracción de recursos hidrobiológicos. Claro está, sí verá componentes ambientales cuando se trate de actividades vinculadas a las plantas de procesamiento artesanal, por ejemplo, ¿no? Obviamente ahí sí hay vertimientos, ahí sí hay afectación a la calidad del agua.
pero en la etapa de extracción, no, ¿no? Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Porque eso implica cambiar el enfoque, el chip que se tiene cuando se supervisa. Como saben, el OEFA tiene dos competencias, ¿no? Fiscalizar a sus administrados, a las mineras, petroleras, etcétera, pero también supervisar a las entidades de fiscalización ambiental. Entonces es clave cuando supervise a las EFAs, ya sea el Produce, los GORES, se tenga en cuenta que la fiscalización ambiental también involucra garantizar el aprovechamiento sostenible de recursos naturales. Esto es verificar si es que el GORE o el PRODUCE están cumpliendo con fiscalizar en materia de tallas mínimas, vedas, artes, métodos y aparejos, etc. Bien. Bueno, todas las cefas tienen, esto es importante, eh, la potestad de imponer sanciones, medidas preventivas y correctivas. Mediante este decreto legislativo, el 1389, se le otorgó esa potestad a la CEFA, ¿no? En el 2018. Antes la única entidad que podía dictar medidas preventivas era el OEFA. Ninguna otra, porque así lo establecía la ley del CINIF. Bien, habían otras que sí podrían dictar medidas correctivas, le denominaban medidas complementarias, por ejemplo en el caso de la ANA, ¿no? O también medidas cautelares. Pero medidas preventivas solo tenía esa potestad el OEFA. Como saben, las potestades administrativas tienen que ser otorgadas mediante una norma con rango de ley. Así que, mediante este decreto legislativo es que se le otorgó la potestad de dictar medidas preventivas y correctivas a todas las CEFAs, incluyendo GORES, PRODUCE, etc. Bien. ¿Qué es una medida preventiva? Básicamente es una medida administrativa que busca evitar la generación de un daño. No tiene naturaleza sancionadora. La correctiva, por el contrario, es una medida que busca corregir aquel impacto que se haya generado. Esta sí se da en el marco de un procedimiento administrativo sancionado. Es más, se impone luego de que se haya determinado responsabilidad administrativa, es decir, luego de que se haya impuesto la sanción. Consulta. Sanipes hemos dicho, a ver, el OEFA fiscaliza a las plantas de procesamiento industrial pesquero. Es una EFA. El gobierno regional fiscaliza a través de las DIREPRO o las GEREPRO. GEREPRO se denomina Gerencia Regional de la Producción, por ejemplo, en el caso de Lambayeque, fiscalizan a los administrados de la pesca artesanal, ¿no? Y el PRODUCE fiscaliza a la pesca a mayor escala. También hemos dicho que SANIPES fiscaliza aspectos vinculados a la inocuidad del recurso, ¿no? Para verificar si es que ese recurso está apto o no para consumo humano. Bien, entonces mi pregunta es, ¿SANIPES, por ejemplo, será una EFA? ¿Alguien podría darnos una idea? ¿Alguien tendrá una idea si es que SANIPES podría ser una EFA? ¿O es una EFA? Bueno, hacer supervisiones, ¿no? A ver, empezamos a verificar, a revisar la normativa de cada institución y verificar qué institución calzaba como EFA, ¿no? Fue un proceso interesante. Es más, en algunos casos, cuando teníamos duda, íbamos, hablábamos con la entidad. Había entidades que querían ser EFAs, otras que no, como el caso forestal, pero APN, por ejemplo, era una entidad que sí quería ser EFA, ¿no? Entonces fuimos,
y hicimos una simulación de supervisión. Ellos hicieron una simulación de supervisión al puerto que está en el Callao, ¿no? Y nosotros verificando, ¿no? Entonces, luego de ese diagnóstico, se determinó que sí, en efecto, era una entidad de fiscalización ambiental. Materia forestal también, ¿no? Una entidad forestal, por ejemplo, dijo, no, yo no soy EFA porque yo no veo temas ambientales, veo temas netamente forestales. Entonces no se vinculaba lo forestal con lo ambiental. Hoy en día, felizmente, eso ya se ha desbaratado, ¿no? O sea, hablar de aprovechamiento de recursos naturales, como los forestales, hidrobiológicos, etcétera, implica también hablar de temas ambientales, ¿no? Eh, Así que en ese momento, claro, no se sacó un listado expreso de quiénes eran EFAs, pero se sacó un manual, ¿no? Se empezaron a sacar manuales, guías en el que se hablaba sobre las competencias de las EFAs, ¿no? Pero desde ese momento, 2014, no ha habido un nuevo diagnóstico o un nuevo cuestionamiento. Siempre tenemos que cuestionarnos como personas, ¿no? Tenemos que cuestionarnos si es que hay algo por mejorar, ¿no? Eh, Así que sería clave que la UEFA podría hacer eso, ¿no? A ver, habrá otras nuevas entidades de fiscalización ambiental, pero para eso obviamente tienen que meterse de lleno. Por ejemplo, si quieren evidenciar si CNP es eso o no una EFA, tendrían que meterse de lleno al tema pesquero, ¿no? Eh, Al tema sanitario pesquero, además, más especializado aún. Entonces, creo que es clave hacer eso. Pero bueno, es una tarea ya de la UEFA quien debería terminar. ¿Y por qué es importante? Porque, claro, eso le da la atribución para poder dictar ese tipo de medidas, ¿no? Y además, para poder aprobar un plan EFA, y además para que la EFA pueda supervisarles, darle recomendaciones, etcétera. Bien, una consulta importante veo de Anthony. Eh, claro, ¿por qué se denomina preventiva, medida preventiva, si por lo general se imponen luego de que se produzca el daño? En efecto, Anthony, ¿no? Hacemos mal en denominar las medidas preventivas, porque de preventiva no tiene casi nada, ¿no? Se dictan estas medidas cuando ya ha ocurrido el daño. Entonces, sobre esto sí hablaré a profundidad tanto ni este sábado, cuando hablemos sobre temas de contaminación del medio marino, hablaremos un poco también sobre el caso Repsol, lecciones aprendidas, y ahí también tenemos algunas sugerencias. Yo, por ejemplo, creo personalmente que debería existir una nueva figura jurídica denominada medida de evitación de nuevos daños, tal como ocurre en Europa. En Europa se divide a las medidas preventivas de las medidas de evitación de nuevos daños. No quiero detenerme aquí, ya lo profundizaré el sábado, pero gracias, Anthony, es una muy buena pregunta y que merece toda una reflexión académica bastante interesante, ¿no? Bien, seguimos. Bueno, ¿qué es la fiscalización? Bueno, básicamente es un conjunto de actos y diligencias de investigación, ¿no? Eh, en lo que concretamente se busca es básicamente verificar si es que el administrado está cumpliendo o no con sus obligaciones fiscalizables, ¿no? ¿Y dónde están contenidas esas obligaciones fiscalizables? En la normativa, puede ser en la certificación ambiental en caso sea una planta de procesamiento pesquero o una concesión acuícola, en los contratos de concesión, ¿no? No estoy hablando de temas pesqueros aquí, por ejemplo, en el ámbito terrestre, en el ámbito del transporte, eh, en el ámbito del transporte terrestre, por ejemplo, puede que exista una concesión, ¿no? Sutran firma esta concesión y establece obligaciones ambientales dentro de este contrato de concesión. Entonces, también es una fuente de obligaciones fiscalizables.
Pero son muy pocos los casos, obviamente, donde en los contratos, bueno, son muy pocas actividades donde los contratos de concesión que tienen o que están supeditadas a un contrato de concesión, ¿no? En materia pesquera, por lo menos eso no pasa, ¿no? Salvo en los casos acuícolas. Bien. Entonces, básicamente lo que busca la actividad de fiscalización es eso, verificar si es que se está cumpliendo o no con las obligaciones fiscalizables. Y según la Ley de Procedimiento Administrativo General, debe tener tres enfoques, ¿no? Un enfoque de cumplimiento normativo, un enfoque de prevención y gestión de riesgos, ¿no? Y por último, la tutela de los bienes jurídicos protegidos. ¿Ok? ¿Cuál es el bien jurídico protegido en el ámbito pesquero? Básicamente, la sostenibilidad de recursos hidrobiológicos, ¿no? Eh, en el ámbito pesquero suele utilizarse de manera indistinta términos como supervisión, inspección, vigilancia, seguimiento, control, etcétera. Cada vez se van creando más términos. Bueno, todo eso en realidad significa lo mismo, ¿no? Todo eso en verdad es fiscalización. El término correcto es fiscalización y así debería llamarse. Pero bueno, en el ámbito pesquero pasa eso mucho. Van a encontrar normas dispersas donde se habla, es más, utilizan, no sé, el gobierno regional tiene la potestad de supervisión, inspección y vigilancia, como si fueran cosas distintas, ¿no? Cuando en realidad es lo mismo. Pero bueno, esa falta de claridad conceptual puede, de luego, generar alguna confusión. Pero bien, es lo mismo. El término correcto debería ser fiscalización. Bien, fiscalización pesquera. Entonces, lo que se debería levantar concluido una supervisión, que es un acta de fiscalización o un acta de supervisión también, ¿no? O sea, es el término más conocido también, ¿no? Fiscalización o supervisión. Pero de ahí términos como inspección. Inspección se utiliza en la legislación española, por ejemplo, ¿no? No se utiliza supervisión, ahí se utiliza la inspección administrativa. Pero de ahí vigilancia, control, seguimiento, creo que esto un poco de más. Eh, Usualmente se vincula a la fiscalización como sinónimo de sanción, ¿no? En realidad son cosas distintas, son potestades administrativas distintas, o tratamientos jurídicos distintos. La potestad de fiscalización básicamente busca verificar el cumplimiento de una obligación legal y en casos advierta que se ha incumplido alguna obligación legal, pues bien, recién ahí se activa la potestad sancionadora. Y no siempre. Hay incumplimientos leves que pueden involucrar la subsanación voluntaria, por ejemplo, el hallazgo, y eso no irá a un procedimiento sancionador, ¿no? Bien, la fiscalización será un procedimiento administrativo. Ya habíamos hablado, ¿no? Al inicio, en la primera sesión hablamos sobre conceptos jurídicos básicos. ¿Qué quieren? La fiscalización es un procedimiento administrativo. El acta de supervisión es un acto administrativo. No sé si alguien tiene alguna idea. Pues bien, no es un procedimiento administrativo, ni tampoco tiene como resultado la emisión de un acto administrativo, ¿no? La fiscalización es eso, básicamente es una actividad. Lo que busca es verificar si se cumple o no con la normativa y el resultado es la emisión de un acta de supervisión o también de un informe de supervisión, ¿no? Eh, que por cierto no produce efectos jurídicos. Lo que produce efectos jurídicos es la imposición de una sanción administrativa, ¿no?
ahí sí estamos hablando de un acto administrativo, porque está generando un efecto jurídico en la esfera del administrado. Y claro está, se da en el marco de un procedimiento administrativo sancionador, ¿no? En el ámbito pesquero también a los fiscalizadores se les suele llamar inspectores, y eso sí, no, se les suele llamar inspectores. Tienen varias obligaciones, ¿no? Como, por ejemplo, identificarse con su credencial, ¿no? Permitir que el administrado firme, suscriba el acta de supervisión, incluya las observaciones que tuviese, etcétera. Que le dé una copia del acta, ¿no? Que le permita dar sus medios probatorios, en fin. También los pescadores tienen una serie de obligaciones, ¿no? Como dar facilidades de ingreso, ¿no? Dar la documentación que se requiera, etcétera. También tienen derechos, ¿no? Por ejemplo, tienen el derecho de filmar toda una supervisión, de llevar a su abogado, de preferencia, a la supervisión si es que le avisan minutos antes, ¿no? Pero claro, si es que van de sorpresa, es muy difícil que llegue el abogado. Pero es así, la naturaleza de las supervisiones son de esa manera. Anteriormente se concebía, ya le decía yo, a la potestad de fiscalización como sinónimo de sanción. ¿No? Hasta hoy en día en realidad se percibe eso. Pero la ley de procedimiento administrativo general plantea que se cambie ese enfoque, ¿no? La idea es que se... Es más, que ya no hablemos de temas o de términos disuasivos, sino que también lo que busquemos sea persuadir al administrado a que cumpla con la normativa, ¿no? Bien, y claro, hay varias facilidades que se le da, como por ejemplo la subsanación voluntaria, ¿no? Si el administrado subsana voluntariamente la infracción antes de que se le inicie el procedimiento sancionador, eso es una eximenta responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, las supervisiones orientativas. Cuando es primera vez que se le supervisa a un administrado, la idea es que la primera supervisión tenga fines educativos, orientadores, ¿no? Que no tenga una finalidad punitiva, es decir, que solamente emita recomendaciones, que emita alertas, ¿no? Algo así como lo que hacen los estudios de abogados grandes, ¿no? Los fe de abogados grandes lo que hacen, prestan el servicio de auditoría, ¿no? A una empresa. Van con su matriz, ¿no? Con las obligaciones ambientales y van haciendo un check. Lo que te dicen es, a ver, empresa, estás cumpliendo con esto, pero te falta cumplir con lo otro, ¿no? Si tú quieres cumplir con lo otro, pues bien, te doy estos servicios para que logres cumplirlos y cuando venga el UEFA no te impongo una sanción. Bien, esa, ese ejercicio de supervisión, ¿no? Simulada es la que debería hacer el Estado, ¿no? Justamente para verificar si es que todo está yendo bien, ¿no? Y si es que hay algo mal, se le da las recomendaciones respectivas para que mejore. Claro está, si en una segunda oportunidad no ha mejorado, desde luego se activa la potestad sancionada. Bien. Eh, Existen varios principios también de la fiscalización. Bien. Voy a detenerme solamente en algunos, como por ejemplo el de coordinación interinstitucional, ¿no? Es clave que las instituciones puedan hacer operativos conjuntos, ¿no? Como saben, en materia administrativa, por un mismo hecho, pueden sancionarte varias entidades en materia administrativa, ¿no? Porque se percibe, ¿no? Que son bienes jurídicos distintos,
Entonces, imaginemos, por un derrame de petróleo, claro, puedes sancionarte la ANA, puedes sancionarte Repsol, perdón, puedes sancionarte Serfors y Café de la Fauna Marina, puedes sancionarte la UEFA, puedes sancionarte DICAPI o Sinarmin, Cernán, si es que realiza dentro de un área natural protegida la actividad, si es que has afectado un ANP, etcétera. ¿No? Entonces, en materia pesquera es clave que también se realicen o sea, operativos coordinados, ¿no? Para eso la ley incluso permite que se hagan convenios, ¿no? Se suscriben convenios para que exista una colaboración en las acciones de supervisión. Imaginemos manglares de Tumbes, ¿no? Eh, Hay personas que se dedican a la extracción ilegal de conchas negras, imaginen. Entonces, claro, el CERNAN, la jefatura de esa área protegida, podría coordinar con el gobierno regional de Tumbes, con la DIREPRO, para hacer supervisiones conjuntas, ¿no? O de repente no son conjuntas, de repente el CERNAN puede hacerla. Entonces le va a actuar un acto de supervisión y pues esa se la hace ya también llegar a la DIREPRO para que éste inicie el procedimiento sancionado respectivo. Pero en el marco, claro está, de un convenio de cooperación en ese ámbito. Bien, existen dos tipos de supervisiones, las regulares y las especiales. Las regulares son las supervisiones planificadas, ¿no? Y las especiales son aquellas eh, que surgen como consecuencia de una denuncia, de una emergencia ambiental, etcétera, ¿no? Las supervisiones pueden ser in situ o de gabinete. In situ es en el lugar de los hechos, gabinete es básicamente desde la oficina. Las actas de supervisión tienen un valor probatorio importante, ¿no? Es más, gozan de presunción de veracidad. Se presume que lo que dice el acta, ¿no?, ha dejado constancia de los hechos verificados, salvo que el administrado presente una prueba en contrario, ¿no? También en las supervisiones tiene que garantizarse el principio del instituto. O sea, las entidades tienen que asumir que los administrados actúan apegados a sus deberes, ¿no? Mientras, claro está, no se evidencia lo contrario. Sobre las medidas preventivas voy a hablar, prefiero hablarlo el sábado a mayor detenimiento porque ahí tenemos más tiempo, así que prefiero hacerlo en ese momento. Bien. Bueno, ¿cómo concluye una acción de fiscalización? Mediante varias formas, ¿no? Básicamente en la práctica, mediante la emisión del acta de supervisión, ¿no? Eh, Sin embargo, la LPAG plantea que también existan otras modalidades, ¿no? Como por ejemplo, si es que ves que todo está bien, pues deja constancia que todo está ok, ¿no? Pero bueno, plantea varias de estos tipos de forma de conclusión, pero en la práctica solamente suelen darse o el archivo del expediente o la recomendación de un inicio o la recomendación para iniciar un procedimiento sancionador, ¿no? Bueno, ya les decía, ¿no? Hay varias entidades competentes en materia de fiscalización pesquera. En materia de pesquera tenemos al gobierno regional, que fiscaliza la pesca artesanal, al PRODUCE, la pesca en mayor escala. Las sanciones y las infracciones están contenidas en este reglamento de fiscalización y sanción de las actividades pesqueras. Esa misma norma la aprueba el PRODUCE y Logores, ojo. Luego Sanipes también tiene su propia norma, bastante novedosa, por cierto. Esta sí está muy apegada a la disposición de la LPAG, bastante novedosa. Luego tenemos a la de ICAPI, que también sanciona en el ámbito marítimo, por ejemplo, con no contar con carnet de pescador, no contar con carnet de buzo, no contar con tu certificado de matrícula, etcétera. Y luego tenemos a la UEFA, ¿no? Que fiscaliza y sanciona las plantas de procesamiento industrial pesquero. Bien. Bueno, y acá vamos entrando ya a hablar
sobre un tema importante que tiene bastante carnecita. En, en derecho administrativo existen tres tipos de competencias administrativas: las exclusivas, las compartidas y las delegadas. Bien, las exclusivas son aquellas competencias que solamente le competen a una institución, ¿no? Entonces, en materia pesquera, la competencia de ordenamiento pesquero, por ejemplo, la tiene solo el PRODUCE. La competencia para aprobar tipificaciones de infracciones la tiene el PRODUCE. ¿Qué es una tipificación de infracciones? Básicamente es una norma que contiene el detalle de todas las infracciones, es decir, las prohibiciones, lo que está prohibido hacer y cuáles son las sanciones que corresponde imponer a quienes cometan esas infracciones. Esa es una tipificación de infracciones. ¿Bien? El PRODUCE es la única que tiene competencia para esto. Y esto lo resalto porque he visto ya proyectos, ¿no? Un gobierno regional, por ejemplo, una vez llegamos del norte y estaba preparando con bombos y platillos anunciando que iba a aprobar su tipificación de infracciones para la región de Piura. Le pinchamos el globo, lamentablemente, ¿no? Pero le hicimos ver que no tenía esa competencia. Pero bueno, le había dicho una entidad del ámbito nacional importante en materia de fiscalización que tenía que hacerlo, ¿no? Pero felizmente no lo hizo. Pero bueno, siempre suele pasar a veces estas cosas, ¿no? Luego también la potestad de fiscalización es una potestad exclusiva. Esa no puede ser compartida. ¿Bien? Sin embargo, muchas personas del sector producción, del ministerio, tienen la postura que la potestad de fiscalización pesquera es compartida. Bien, piensan que, o se señalan que la función de fiscalización pesquera es compartida entre el Ministerio de la Producción y los gobiernos regionales. Yo discrepo. Yo creo que esa potestad es exclusiva, ¿no? No puede compartirse una labor de fiscalización, una competencia de, de fiscalización. Ya luego a ver, o lo adelanto, ¿no? ¿Por qué no? Porque en el marco de una acción de fiscalización, eh, se pueden ordenar medidas preventivas, ¿no es cierto? Y el PRODUCE o los gobiernos regionales dictan a título de medidas preventivas decomisos, ¿no? O en el marco de las supervisiones, verifican que, imaginemos, las especies están por debajo de las tallas mínimas y decomisan el producto. Entonces, eh, eso desde luego no puede ser una labor compartida en donde dos instituciones puedan hacer lo mismo, ¿no? Pero bueno, la que sí es una competencia compartida es la de regulación de la pesca artesanal, ¿no? Bueno, esto también es importante. ¿Por qué señalan que es compartida la función de fiscalización? Porque la ley orgánica, la ley de organización y funciones del PRODUCE, no ROFOJO, sino la ley de organización y función del PRODUCE establece que que la regulación de la pesca artesanal es compartida. Entonces, por eso es que asumen que también eso involucra la fiscalización, pero no. Entonces, cuando se elaboran normas vinculadas a temas pesqueros artesanales, lo ideal sería, y eso lo ha ratificado el Tribunal Constitucional, que las sentencias, perdón, que las normas, el PRODUCE los elabore en coordinación con los gobiernos regionales. Eso no pasa, claro está, pero es lo ideal, ¿no? Y luego también existe la competencia delegadas. Igual, por si acaso lo voy a hablar, no tenemos casos en ámbitos pesqueros así, pero notorios, pero igual, a ver, básicamente son aquellas atribuciones
que le da una dirección de una misma entidad a otra, ¿no? Imaginemos, eh, el OEFA tiene la potestad para fiscalizar a las empresas hidrocarburíferas. Y eso lo hace a través de su dirección de supervisión de actividad de hidrocarburos, ¿no? Por ejemplo. Pero bien, ellos pueden delegar, y han delegado de hecho, para que las oficinas desconcentradas del OEFA sean las que supervisen a los grifos. Entonces, esta dirección de Lima mantiene la titularidad de la función, pero la delega a fin de que un órgano que está más cerca a los administrados realice esta función, ejecute esta función eh, a nombre justamente de la dirección que se encuentra en Lima, ¿no? La cual obviamente tiene que supervisar que el órgano delegado realice adecuadamente la función. Bien, y esto es uno de los temas más importantes en materia de fiscalización porque es inaudito. Bien, a ver, no voy a pasar, pero no sé, pero habíamos dicho que la entidad competente para fiscalizar la pesca artesanal son los gobiernos regionales, ¿cierto? ¿Y por qué hemos dicho eso? Porque así lo establece la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, ¿no? La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales establece que los gobiernos regionales tienen la función de ejercer la función de fiscalización pesquera y también imponer sanciones por el incumplimiento de la normativa en materia de pesca artesanal. Bien. Así lo establece literal J del artículo 52 de esta ley. En virtud de ello es que hace más de 10 años que los gobiernos regionales vienen fiscalizando, sancionando, embargando y decomisando. Pero pequeño detalle, resulta que esta competencia nunca fue transferida. Entonces, además, esto lo ratifica cada año el PRODUCE, es un documento público, ¿no? Esto es el plan de transferencia del 2022, publicado en el diario peruano a inicio de este año. Y también se ratifica eso, ¿no? Dice expresamente, está pendiente la transferencia de funciones prevista en el literal J del artículo 52, es decir, la función de fiscalización pesquera. Y como está pendiente eso, actualmente esta función lo lleva a cabo la Dirección de Supervisión y Sanción del PRODUCE. Mire, fíjense, ¿no? Acá dice, así se llama la dirección, ¿eh? Dirección de Supervisión, Fiscalización y Sanción. O sea, tenemos una dirección que divide a la supervisión y fiscalización. Yo no entiendo a qué se refiere, pero bueno. Eh, ahí ven que también hay una pequeña confusión en el nombre de esta dirección, ¿no? Porque piensa que si no, que supervisión y fiscalización son dos cosas distintas. Habría que preguntar cuál es la diferencia. Bueno, lo cierto es eso, ¿no? Que en la práctica, cuando uno va a una caleta de pescadores, encuentra a los supervisores del PRODUCE y también a los supervisores del gobierno regional. Claro está, en las regiones incluso más personal tiene el propio PRODUCE que los gobiernos regionales, porque tienen poco presupuesto, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si alguno de ustedes, imaginemos, alguno de ustedes es pescador artesanal? Viene un gobierno regional, les quita sus productos que han pescado, sus artes y aparejos, les pone una multa, luego les embarga sus cuentas bancarias por no pagar la multa, y luego ustedes se enteran que se ha hecho todo esto sin tener la competencia. ¿Alguno tiene alguna idea de lo que haría? ¿No? Es decir, ¿qué haría usted? Me expresé mal. ¿Qué haría usted si es que le pasa eso? ¿Cómo actuaría? ¿No? ¿Alguno podría darnos unas ideas?
A ver, Eder, por ejemplo, ¿cómo actuarías tú en este caso? Eder, ¿pero no se me escucha? No voy a decir que ella está hablando solo. Ah, en efecto, Anthony, sí. Usurpación de funciones, ¿no? Ese es el ámbito penal, en efecto. Y en el ámbito administrativo, ¿cómo actuaría? ¿O le parece que es normal o todo bien con que una entidad le sancione sin tener la competencia? Jean Paul, ¿cómo actuarías, por ejemplo, tú? ¿O Lady? Doctor, discúlpame, ¿podría repetir la pregunta? Tuve mala conexión y me botó de No la hay problema, sala. no hay problema. Decía, claro, explicaba que eh, está explicando que en el caso de los gobiernos regionales vienen sancionando, fiscalizando, en algunos casos embargando vía ejecución coactiva, sin tener la competencia, ¿no? ¿Por qué no tienen la competencia? Porque a uno se le ha sido transferida. Pero esto ya se viene haciendo hace más de 10 años. De hecho, el gobernador regional de Piura, también en su momento, el año pasado, coordinamos para que mandó una carta al ministro de ese entonces, pidiéndole que transfiera la función. ¿Por qué? Porque de luego, como muy bien nos ha señalado Anthony, esto tiene responsabilidades penales administrativas, ¿no? En el ámbito penal se le podría denunciar y en el ámbito administrativo también, ¿no? ¿Por qué? Porque estás atribuyéndote una competencia que no tienes. Y es grave porque estás involucrando recursos, estás embargando, estás poniendo multas, ¿no? Y te están pagando algunos, cuando es una competencia que no ha sido transferida, ¿no? Entonces, uno de los principios claves del derecho administrativo sancionador establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo General es que tú para sancionar tienes que tener la competencia atribuida, ¿no? Eh, para mí, en lo personal, es algo bien delicado. Por eso es que en su momento se hizo esta incidencia para que el producto se transfiera, pero no se ha dado hasta ahora. Y tampoco sabemos si es que se dará a transferir. Es más, algunas organizaciones plantean incluso que así como existe el UEFA para casos ambientales, también exista una organización de fiscalización pesquera, un organismo de fiscalización pesquera, como existe en Chile, no a través de la superintendencia. Eh, ¿Por qué? Porque, claro, a nivel regional se fiscaliza, pero también no es que existan las capacidades suficientes para ejercer esta función en algunos gobiernos regionales. Les pongo unos ejemplos. ICA, por ejemplo, hace un par de años, cuando nos reuníamos con los funcionarios, resulta que no habían puesto sanciones. ¿Por qué? Porque consideraban que estaba pendiente de instalarse un consejo nacional, perdón, un consejo de apelaciones, cosa que en el 2017 ya se derogó, cuando se derogó el RISPAC, ya no se necesitaba ese órgano, pero o sea, por eso que no sancionaba, ¿no? Porque pensaban que aún faltaba instalarse ese órgano, a pesar que la normativa yo lo había derogado. O casos como una región del norte, que no voy a mencionar porque trabajamos con esa región, pero que de 2017 hasta el año pasado, casi todos los expedientes administrativos se habían caducado, ¿no? Y otra gran parte prescrito. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿no?
se le tiene que transferir, esto es un ámbito académico, obviamente, ¿no? Por eso es que lo estamos hablando, se le tiene que transferir, se quedaría con el produce, o qué es mejor, o crear un organismo independiente, especializado netamente en fiscalización, ¿no? Bueno, es algo que está ahí. Imagino en algún momento habrá la oportunidad de discutirlo ya más a profundidad entre la sociedad civil. ¿Cómo se tramita un procedimiento sancionador en materia pesquera? Eh, el Estado no puede castigar cuando se cometen ilícitos penales o administrativos, ¿no? Los ilícitos administrativos se castigan, obviamente, por un juez y quien investiga es un fiscal. Los ilícitos administrativos los castiga una autoridad decisora, sancionadora, y quien investiga es una autoridad instructora, ¿no? Eso básicamente se materializa con el ius puniendi del Estado, ¿no? Es básicamente el poder que tiene la administración pública para sancionar, para castigar a aquellos administrados que cometen ilícitos administrativos y penales. Bien. La potestad sancionadora siempre solamente se establece por ley y la potestad de tipificación puede darse mediante ley o el reglamento. Puede darse por ley, ¿no? Pero cuando se trata de razón de materias técnicas complejas, usualmente la ley habilita a que se haga por reglamento, es decir, a que, imaginemos, como en el caso pesquero, ¿no? A que sea el Ministerio de la Producción quien apruebe la tipificación de infracciones por ser materias sumamente complejas y técnicas. Bien. Eh, Existen varios principios que rigen la potestad sancionadora. Entre estos, eh, entre los más importantes, bueno, está la legalidad, de luego, pero hay otros que merecen la pena detenerse, como por ejemplo el no bis in idem, que era lo que hablamos un momento, ¿no? Que, que claro, tenemos a dos instituciones fiscalizando, y en algunos casos lo que se hace es, como se piensa que es compartida, lo que se hace es que supervisa el produce y le remite el acta de supervisión al gobierno regional para que sea esta quien sancione. Y es así como se materializa la competencia compartida. Y eh, otro aspecto importante es el de culpabilidad. Según la Ley de Procedimiento Administrativo General, y esto ha sido cuestionado hace poco por el Tribunal Constitucional, en una reciente sentencia, la responsabilidad administrativa es subjetiva, ¿no? Es decir, para que se sancione a un administrado, tiene que acreditarse que tuvo la intención de cometer la infracción, ¿no? Bien, de ahí radica el principio de culpabilidad, ¿no? Es decir, por eso es que la responsabilidad administrativa es subjetiva, así establece la Ley de Procedimiento Administrativo General, pero establece una excepción, ¿no? Entonces dice, puede ser objetiva cuando la ley especial así lo establezca. En materia ambiental, por ejemplo, la responsabilidad administrativa es objetiva porque así lo establece la ley de procedimiento, la ley del CINEF, ¿no? En materia pesquera, en cambio, hay un vacío legal, no se establece en la Ley General de Pesca qué tipo de responsabilidad administrativa tenemos. Por eso es que siempre debería aplicarse la subjetiva, pero en la práctica se aplica la objetiva, ¿no? En los gobiernos regionales, en la mayoría. En el caso de Perú sí aplica la subjetiva, ¿no? ¿Qué diferencia entre una y otra? La subjetiva necesita probar que tuvo intencionalidad de cometer la infracción. En la objetiva no necesita probar ello, solamente necesita probar que se cometió la infracción, nada más. ¿Cuál es más beneficioso para la administración? Obviamente la objetiva, ¿no?
porque probar que tuvo intencionalidad es, desde luego, más complejo. Bien. Este es el esquema de un procedimiento sancionador. Una vez que se supervisa, se le ve el acta de supervisión, se emite un informe de supervisión y se le hace llegar a la autoridad instructora. Así como en la vía judicial existe un fiscal y un juez, el fiscal investiga, acusa y el juez decide sobre la base de los argumentos esgrimidos por el fiscal y por el investigado. Lo mismo pasa en la vía administrativa, ¿no? Existe una autoridad instructora, que es quien investiga y acusa, y existe una autoridad decisora. Y igual también existe pluralidad de instancias, ¿no? Existe una primera instancia y también obviamente uno puede apelar, impugnar la decisión ante el órgano de segunda instancia en caso no esté conforme con la decisión emitida por el órgano de primera instancia. Bien. Bueno, una vez que le llega el informe de supervisión con los medios probatorios eh, a la autoridad instructora, y que por cierto, en la etapa de supervisión existen varias actas, no es como una supervisión ambiental donde tiene solamente un acta de supervisión, ¿no? En materia pesquera existen varias actas, ¿no? Producto de una supervisión pueden emitirse hasta más de 7 actas. Existe acta de comiso, existe acta de donación cuando el recurso hidrobiológico va a donarse a una organización benéfica, a un municipio, etcétera. Eh, en fin, existen varias actas, justamente porque existe una directiva de Produce en esa línea con modelos de actas para cada materia. Bien. Una vez que se inicie el PAS, el administrado tiene que presentar sus descargos. Eh, luego de ello, la autoridad instructora, ¿no? Realiza su investigación y emite un proyecto de resolución. Y ese proyecto de resolución, junto al informe de instrucción, tiene que ser notificado nuevamente por segunda oportunidad a la administrada para que presente sus descargos por segunda vez. Y luego de eso es que la autoridad decisora emite una resolución o de sanción o de archivo, la cual puede apelarse o reconsiderarse. Bien, se reconsidera ante el mismo órgano que emitió la decisión, bien, y se apela igual ante el mismo órgano, pero este tiene que subirlo al superior jerárquico para que la segunda instancia sea quien decida. Bien. El objeto de un procedimiento sancionador básicamente es investigar la posible comisión de una infracción. ¿Le parece si nos vamos de frente, no? Para ganar los 15 minutos que comenzamos tarde. Bien. El objeto entonces de un procedimiento administrativo sancionador es investigar, ¿no? La comisión de las infracciones y claro, en caso se acredite que se ha cometido un ilícito administrativo, imponer la sanción respectiva. Bien. En los procedimientos sancionadores deberían permitirse la participación de los terceros con legítimo interés, ¿no? Por ejemplo, en el derrame de petróleo, de Repsol, la SPDA está participando como tercero con legítimo interés en el procedimiento sancionador de la OEFA. Pero también existe un gremio de pescadores que también está participando. Pero porque el OEFA lo tiene regulado, ¿no? Su reglamento de supervisión lo permite, o perdón, su reglamento de procedimiento sancionador. La LPAJ obviamente también lo permite, pero en el caso del Produce no se establece nada de ello a nivel reglamentario. Bien, entonces es clave que esto, perdón, entonces en el caso pesquero, ¿no? Imaginemos que un barco
de mayor escala, ingresa las 5 primeras millas y empieza a realizar la extracción, ¿no? Y le produce el inicio de un procedimiento sancionador. Pues bien, el gremio de pescadores afectado, ¿no? Con quien está compitiendo, podría constituirse como tercero con legítimo interés, pero bueno, eso no está regulado, ¿no? Entonces sería clave que se haga. Ya les hablaba esto, ¿no? La diferencia entre una autoridad instructora y decisora, eso es clave, toda organización debe tener eso, toda entidad pública que tramita procedimientos sancionadores. Bien. Este es el contenido, esto lo voy a dejar, es el contenido mínimo, ¿no? Que debe tener una imputación de cargos, es decir, la resolución a través del cual se inicia el procedimiento administrativo sancionador. Este es el contenido mínimo que debe tener una resolución de sanción, ¿no? Eh, la descripción de los hechos, la determinación de la responsabilidad en que ha incurrido el administrado, la descripción de los descargos, es decir, cada descargo que presente el administrado tiene que ser debidamente absuelto por el órgano resolutor, cada descargo, ¿no? La infracción que haya cometido, cuál es el tipo infractor, ¿no? La descripción, interpretación de los criterios que se hayan valorado para calificar la infracción, y finalmente la sanción que se imponga y las medidas correctivas que tenga que adoptarse, ¿no? Bueno, esto ya les hablaba de los recursos administrativos. Esto es importante, la caducidad de la prescripción. Eh, la prescripción conlleva siempre la extinción de la potestad sancionadora, ¿no? A diferencia de la caducidad, que conlleva la extinción del procedimiento sancionador. Básicamente se considera como no iniciado, ¿no? Ambos pueden ser dictados de oficio o a pedido de parte, a pedido del administrado. La prescripción opera al cuarto año de que se cometió la infracción y la caducidad opera al año. Bueno, a los 9 meses y se suma 3 meses más. Al año desde que se inició el procedimiento administrativo sancionador. ¿Ok? ¿Qué pasa si es que se inicia el procedimiento sancionador y la entidad no me sanciona o no resuelve el caso en un año? El caso caduca y tiene que volverse a iniciar de nuevo. Bien. ¿Qué pasa? Esto lo pregunto porque es igual, nos pasó con un gobierno regional importante del norte Piura, del norte, ¿no? Se había iniciado procedimientos sancionadores con la suscripción del acta de supervisión, ¿no? Entonces ustedes ya saben que, bueno, con el acta de supervisión no se inicia un procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Básicamente es una modalidad de conclusión de una actividad de fiscalización, ¿no? Un procedimiento sancionador se inicia con la notificación de la imputación de cargos. Entonces, recién en ese momento es que se contabiliza el año, ¿no? Es decir, el año no se computa desde que se le entrega el acta de supervisión al administrado el mismo día que se comete la infracción, sino recién se computa desde que se inicia el procedimiento administrativo sancionador. ¿Sí? ¿Y qué pasa si es que, claro, no se llegó a iniciar y pasó más de un año de que se elaboró el acta? Pues simplemente eso no ha caducado, porque aún no es iniciado. Bien. Eh, Otro aspecto que también es susceptible de prescripción son las multas, ¿no? Si es que transcurren 2 años desde que se impuso la multa, ¿no? Eh, Igual, deja de ser exigible su pago porque prescribe, ¿no? Y antes que me olvide, eh, o antes de pasar a hablar sobre estos temas de reglamento, quería hablarles sobre un tema bastante importante, ¿no? Y es que eh,
o al final, si no hablamos de eso. Bueno, pues sí. Bueno, esto es, hay varias mejoras que se pueden hacer al reglamento de fiscalización, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la responsabilidad objetiva, eso se está poniendo en la nueva Ley General de Pesca, en el proyecto. También creemos que se debería reformular la fórmula de cálculo de multas que existe. Eh, También se tiene que clasificar la gravedad de las infracciones. Le voy a mostrar cómo está hoy en día esto. Mire. Eh, Bien. Esta es la tipificación de infracciones de la UEFA en materia de minería. Bien. No, vamos a irnos a un mejora planta de procesamiento pesquero, que estaba vinculado. Bien. Mire, acá está la tipificación de infracciones, ¿no? De la UEFA en materia de planta de procesamiento industrial pesquero. Entonces, miren, 4.2. Secar la intemperie y descartes y residuos de recursos hidrobiológicos provenientes de la actividad de procesamiento industrial pesquero es una infracción, ¿no? Aquí está la base legal de dónde se ha recogido esa infracción. Básicamente es una obligación contemplada en el artículo 134 del Reglamento de Ley General de Pesca, ¿no? Y aquí está su calificación, ¿no? Se califica como muy grave y la multa es de hasta 1.400 UIT. Es decir, cualquier administrado puede saber, cualquier persona en general, qué multa corresponde imponer cuando se cometen determinadas infracciones. Es más, se sabe si es que una conducta es grave, muy grave, ¿no? Si es leve, por ejemplo, y cuánto es la multa. En materia pesquera eso no pasa.
¿no? Vamos a ver ahora. Miren, en materia pesquera, esto es el reglamento del 2017. Y miren lo que acá lo que dice, ¿no? Aquí está igual acá aparece cuáles son las infracciones. A ver. Miren, extraer recursos hidrobiológicos en tallas o pesos menores a los permitidos, superando la tolerancia establecida en la normativa sobre la materia. ¿Cuál es la sanción? Una multa. Y el decomiso del porcentaje en exceso. Llevar a bordo un arte de pesca no autorizado o prohibido. Imaginemos llevar a bordo explosivos. ¿Cuál es la sanción? Una multa. Y así para todo, ¿no? Pero ¿cuál es la multa? No se sabe cuánto es la multa, ¿no? Entonces es difícil saber cuánto es la multa que corresponde imponer. Y esas infracciones leve, grave, muy grave, tampoco se sabe. Solo se sabe cuáles son las infracciones graves. El resto de casos, como ustedes ven, los espacios están en blanco. En blanco. Entonces no se sabe si estas, por ejemplo, son leves o muy graves. No se sabe. Porque están en blanco. Solo para algunas aparece que es grave. Entonces, a nivel de técnica legislativa, ¿es lo recomendable? Claro está que no, ¿no? A no ser que alguien discrepe y no conversamos ahora. Entonces, es clave eso también mejorar. Bien. Eh, pero bueno, ¿de qué vale que estemos hablando de todos estos temas? Si es que, al fin y al cabo, bueno, Anthony, gracias. ¿Cómo se interpone la multa? Bueno, hay una metodología de cálculo de multa que tiene el Produce que es bastante cuestionada, porque a veces es una fórmula con la que discrepo que a veces no te sale el monto esperado, ¿no? Imaginemos, puede haber un caso de superación de tallas mínimas o que te salga, hay casos, por ejemplo, en donde varios fiscalizadores cuestionaban si es que valía la pena o no tramitar los sancionadores, ¿no? Porque era una fórmula del cálculo. Es más, la República, o no me acuerdo qué medio sacó un reportaje sobre esto hace poco, donde la multa te arrojaba montos, imaginemos, en la fórmula, ¿no? Te arrojaba montos de 50 soles, una multa de 40 soles, 30 soles, o en algunos casos una multa de 1 millón de soles. No, pero claro, en esos casos menores, por ejemplo, 50 soles, 70 soles, ¿para qué vas a seguir gastando personal? Es más incluso gastas notificando al administrado, ¿no? En el courier, eh, y también el personal que está dedicando a analizar un expediente por todo el tiempo, ¿no? Que por una multa bastante irrisoria. Yo sé que no tiene fines, o sea, la multa no debe tener un fin recaudador, ¿no? Pero vale la pena, obviamente. No, no, la propia normativa señala eso, cuando el monto es muy ínfimo, ¿no? Desde luego, eh, y esto involucra que se esté dedicando muchas horas del personal a este caso, de luego podría prescindirse, ¿no? Eso suele pasar también. Entonces, ahí es clave, como le decía al inicio, que se dé una mirada a esa fórmula de las multas, ¿no? Yo lo que sugeriría es, ¿verdad?, que exista esto, como lo hacen la mayoría de entidades, tener topes, ¿no? Las multas. Para tal infracción, la multa es de 100 UITs hasta 1000 UITs. Y luego vas variando el rango, o perdón, de 0 hasta 1000 UITs, de 0 hasta 10.000 UITs. Pero, y luego vas haciendo el cálculo teniendo en cuenta si es que hay un agravante, un atenuante, ¿no? Si es que es un reincidente, etcétera.
Este, creo que esa es la fórmula que debería ser, ¿no? Es decir, tener un tipo base, ¿no? Un monto base y luego vas haciendo el cálculo. Eh, Ahí lo que pasa, lo que está pasando, Anthony, es que no se está cumpliendo con la predictibilidad, o sea, no es predecible, ¿no? Un administrador ni nadie puede saber cuánto es la multa que le va a corresponder. Eh, si nosotros como ciudadanos, además, queremos saber, a ver, a este señor que ha cometido tal infracción, ¿cuánto es la multa que se le podría imponer? Complejo, ¿no? A diferencia en materia ambiental, por ejemplo, pasó el derrame de Repsol y sabíamos contra la multa que se le podría imponer, porque había transparencia en la propia norma. La norma te decía, estos son los límites, desde acá, hasta este máximo se le puede poner a la empresa. En el caso pesquero eso no pasa, ¿no? Así que es clave que eso se corrija. Pero bueno, estamos hablando de fiscalización pesquera. Antes yo me motivaba bastante cuando hablaba de este tema, pero ahora, ¿qué ha pasado? Es que ahora en verdad me preocupa bastante porque no, Jean Paul, Produce tiene su propia metodología. Esta, la que tú has puesto, es la de la OEFA. El Produce tiene su propia metodología que está en el propio reglamento de fiscalización y sanción de las actividades pesqueras. Ahí tienen una metodología de multa. Eh, Esa es la que tú has señalado, me parece la de la OEFA, porque es la solución de consejo directivo. Bueno, ¿qué ha pasado? Hace unas semanas, el Ministerio de la Producción ha aprobado eh, reducir las multas hasta un 90%, ¿no? Actualmente la Ley de Procedimiento Administrativo General permite que se realicen descuentos, ¿no? Me parece hasta 40 o 60%, me parece. No estoy muy seguro cuánto es el monto exacto, pero es uno de esos dos montos. Em, pero es dependiendo del momento, ¿no? Por ejemplo, si es que se te impone antes del inicio, a ver, si es que tú reconoces tu responsabilidad administrativa antes de que se te inicie un procedimiento administrativo sancionador, se te da el beneficio de que pagues este monto a título de descuento, 40%, imaginemos, ¿no? Pero eso es porque justamente te da la oportunidad de que reconozcas tu responsabilidad administrativa y pagues a tiempo y el Estado se evite estar gastando recursos en tramitar todo un procedimiento sancionador a sabiendas que tú eres responsable, ¿no? Esa es la naturaleza de esos descuentos. Pero ¿qué ha pasado con el Produce? Aprobó una norma en la cual dispone esto, ¿no? Que se descuenta hasta un 90% los topes, perdón, las multas que se hayan impuesto, eh, y eso debilita totalmente la fiscalización pesquera, ¿no? Lo poquito que se ha construido en materia de fiscalización pesquera, lo derrumba, ¿no? Como un castillo de naipes. Es en verdad lamentable. Y lo peor es que como sustento de la norma, lo que dice es que el sustento básicamente de la norma es que, y esto aplica, ojo, para los pescadores de mayor escala, básicamente. Menor escala, pero básicamente en mayor escala. Artesanales no, porque ya sabemos, vemos que los artesanales no son administrados del Produce, salvo solamente en Callao, donde no se ha transferido la competencia. Y acá lo que señalan es que, claro, los peruanos hemos sido afectados por la pandemia, entonces estas empresas, como han sido afectadas por la pandemia, solamente tienen que pagar el 10% de su multa. Pero como le decía, estas, este descuento está aplicando no solamente para los procesos, segmentos que están en vía de ejecución coactiva, incluso para las multas que están judicializadas hace muchos años. También para esas también aplica este descuento del 90%.
Y usted pandemia también. Se imagina la capacidad de indignación que sería de la ciudadanía, sería terrible, ¿no? Porque ha sido un caso mediático. Bueno, algo así está pasando aquí, ¿no? A ver, yo te perdono, ¿no? Uy, perdón, se me fue la señal, me parece. ¿Dónde me quedé? ¿Alguien se podría acordar? ¿Ahora se me escucha bien? Entrecortado, se le escucha un poco. Ahora sí, ¿Se me escucha bien? Ahora sí, bien, perfecto. Bueno, entonces decía eso, ¿no? Acá pasa lo mismo, ¿no? Aquellos que han cometido infracciones se les está perdonando y se les está diciendo que solamente van a pagar el 10%. Es decir, si a una empresa grande, ojo, grande, una embarcación de mayor escala, le pusieron una multa de 100.000 soles, pues bien, se le perdona 90.000 soles y solamente va a pagar el 10.000 soles. Y es más, también se le da la posibilidad de que esos 10.000 soles los fraccione en un año, ¿no? Que paguen 1.000 soles al mes. Eh, 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 y el otro sustento que usa la norma, además de la pandemia, es que ya los transportistas han hecho lo mismo, ¿no? También han hecho lo mismo. Los transportistas, y por eso es que, a ver, voy a apagar mi cámara. Ahí mejor. Hola, hola, a ver, ahí. ahí se me escucha, César. Sí, a ver, siga, continúa conversando para ver si se corta. Bien. Sí, mejor voy a apagar mi cámara. Se Ajá, me sí, está. sí, no hay problema. Bueno, entonces, eso, ¿no? Se ha dispuesto esto que se le permita el descuento hasta 90% a todas las empresas que se le ha puesto multas, incluso que están judicializadas, y desde luego eso debilita bastante la fiscalización pesquera, ¿no? Es en verdad bastante lamentable. Es más, hay gobiernos regionales que también usando el ejemplo del Produce, Lambayeque, por ejemplo, ¿no? Ha sacado una resolución en la que dispone que también a los pescadores artesanales de su región también le aplique el descuento de la multa del 90%. Entonces, frente a eso, felizmente se ha trabajado con una congresista para que ha presentado un proyecto de ley para que poner un tope, ¿no? Para que nunca más pase algo así, ¿no? Porque, claro, el otro sustento que estamos usando es que a los transportistas también se le ha aplicado un porcentaje similar, me parece que a los colectiveros, me parece, no estoy muy seguro, y por eso es que también en la pesca en mayor escala se aplica lo mismo. Es verdad, bien cuestionable. Yo les voy a pasar igual acá un enlace, este, que es interesante, donde se explica, a ver, donde se explica incluso quiénes serían las empresas más beneficiadas con esto, ¿no? Ahí les estoy mandando por el chat. Esta es una nota que salió hace unos días y esta es otra. Para que tengan interés en el tema, eso es un bonito tema para investigar, incluso es algo que no puede volver a pasar, ¿no? Porque es eso, lo poco, como digo, que se había avanzado en materia de fiscalización se ha tirado por los suelos. Una pena, ¿verdad?, por todos los fiscalizadores que han hecho un gran trabajo y que lamentablemente vean que esta gestión se tumba lo poco que se había avanzado, ¿no? Pero en fin, esperemos que eso no se repita no más en el futuro.
Bueno, muchas gracias por su atención. No sé si igual si hay una consulta o si no lo estaríamos viendo el día sábado. En efecto, César, claro, principio de progresividad, ¿no? Claro, acá lo que sea, al principio no regresión, por ejemplo, ¿no? Y el principio de progresividad, son los que se aplican acá. Bien, muchas gracias, nos estaremos viendo el próximo sábado. Que tengan buenas noches. Sí, esos principios, ¿no? Se vulnerarían si, bueno, se aplica, ¿no? Sí, ya se han vulnerado, ya dicho. Claro, sí, se están vulnerando. Sí, bueno, nos estamos quedando allí y nos vemos el sábado. El sábado, sí. Ujú. Perfecto, un fuerte abrazo, cuídense mucho, hasta luego. Igualmente, doctor, igualmente a todos, que tengan bonita noche. Nos vemos el sábado. Gracias.